Ave María Purísima, sin pecado concebido. Una vez más, después de tanto tiempo de ausencia, después de haber tenido el fin de semana pasado mi tercera experiencia en la peregrinación de la cristiandad aquí en Argentina, donde se caminan 100 kilómetros, 2 noches de campamento, al santuario de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros salimos con un grupo grande de aquí, de la provincia de Entre Ríos, este año con la particularidad que albergó un solo capítulo para toda la provincia, uniendo los dos capítulos que íbamos todos los años. Este año fueron más de 2.500 jóvenes, cada día sigue aumentando el número de esta creciente movilización de la juventud de la doctrina tradicional de la Iglesia, en la cual se reivindica que la Iglesia está viva, que la Iglesia continúa por este derrotero contra las huestes de las tinieblas, en la cual se muestran muy consecuentes con la realidad, la cual tienen el predominio dentro del sistema político y dentro del sistema religioso como una fuerza imperante, pero Cristo y su Iglesia va llevando adelante su divina voluntad, sus designios para la salvación de los pueblos. Hoy quiero tocar un tema muy candente, un tema que no hay ningún canal de las trincheras de la fe católica que se hagan eco sobre las dos esposas de Jacob. Yo quiero un poco unir con respecto a los acontecimientos de la historia de la Iglesia. La Iglesia ha tenido muchísimos cimas en los tres primordiales y después los cimas menores. Pero yo me voy a enfocar en los tres cimas superiores, en la cual ya venía con el tema del primero de todo ello, que fue la primera fractura que tuvo la Iglesia. El primer cima que fue el de Oriente, la cual la Iglesia de Constantinopla se separa de la Iglesia de Roma. Ya venía con la doctrina del filioque, en la cual Oriente no asumía esta doctrina de la Iglesia Latina, con su sede en Roma, en la cual el patriarcado de Oriente, de Constantinopla, el Papa es un patriarca más. En cambio, para la Iglesia de Oriente, el Papa es el primado de los apóstoles. Este es un primer elemento, y un segundo elemento, el tema del filioque, el cual ellos creen que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, y la Iglesia de Occidente, con el Papa a la cabeza, sostiene que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces el filioque, que la Iglesia Católica promulga y sostiene y predica como doctrina revelada y exteriorizada a través de los concilios ecuménicos, en la cual ellos se han quedado con la terminología del tema del Mousis, una terminología griega para sostener que procede del Padre. Y mientras que la Iglesia, tomando ese mismo elemento, la Iglesia latina, el moiousis, simplemente una O y una U, es lo que hace la diferencia para sostener el filioque que la Iglesia Católica de Occidente lleva adelante en su doctrina como dogma de la Iglesia, ¿verdad? Entonces Folio, que fue uno de los promotores de este cima, ya venía del año 800 y algo, o sea, venía como 300 años dándose esto, y en el año 1054 el patriarca de ese entonces, Miguel I del Celulario, que era el patriarca de Constantinopla, como general del ejército, determina definitivamente el cima ahí en el año 1054, cuando manda a cerrar todas las iglesias latinas y quedan las iglesias orientales de Constantinopla hacia arriba, ¿verdad? Así que entonces ahí arranca el primer cima. Y el segundo cima que sostiene la Iglesia, después hubieron otros cimas menores en el siglo XI, en el siglo XIII con el tema de Aviñón, pero el otro cima
que fue determinante fue encima de la Reforma Protestante, en la cual Martín Lutero, un monje agustino, planta la 95 tesis en la principal catedral de Alemania, en aquel entonces era Prusia, y de ahí sostiene, pasaron 452 años, del 1054 al 1517, en la cual se consuma el segundo cisma. El primero fue la separación de los dos pulmones. El segundo cisma va a ser dentro de la Iglesia cristiana de Occidente, en la cual se consuman dos doctrinas, ¿no? Una doctrina protestante y una doctrina católica tradicional, en la cual la Iglesia sigue manteniéndose en sus tres vértices, que es la Sagrada Escritura, que es el magisterio y que es la tradición, lo consuetudinario, ¿verdad? Viene de boca a boca. Ya Jesús, cuando hacía sus prédicas en Palestina, él usaba la tradición oral con respecto, para hacerse eco de los apóstoles, de los profetas del Antiguo Testamento. Así que este cisma que se da fue dentro de la Iglesia Católica y se separa en dos iglesias, ¿no? Así que Occidente va a tener dos doctrinas, la protestante y la católica. Después el Concilio de Trento, que arranca para allá por el año 1540-42 al 1563, la Iglesia va a terminar, va a definir definitivamente cuál es su doctrina y cuáles son sus dogmas y los sacramentos. Entonces, de 200, había muchísimos ritos en la cual la Iglesia Católica con San Pío V a la cabeza va a determinar su doctrina y su liturgia a perpetuidad. Con esto va a ser acompañada con una constitución apostólica de la Pro Quo Tempora, en la cual va a sostener cuál es la liturgia de la Iglesia, en la cual todos aquellos ritos que tienen menos de 200 años tienen que captar por el Santo Concilio de Trento las nuevas normativas, la nueva liturgia para el sostenimiento de los sacramentos y demás elementos que hacen a lo que es propiamente la doctrina de la Iglesia. Y aquí en adelante se va a llevar a cabo esto, ¿no? Así que todos aquellos cultos que tienen menos de 200 años, acá también esto. Y los que tienen más de 200 años, la Iglesia va a ser respetuosa y va a llamarlo a la libertad, ¿no? De continuar con su rito, pero siempre bajo la normativa del filioque, ¿no? Y los 7 sacramentos que la Iglesia a partir de ahí va a sostener en adelante, que llega a nuestros días. Después de esto se va a dar, van a pasar otros 463 años y la Iglesia va a tener una nueva fisura. Con esto surge el Concilio Vaticano II y 7 años más tarde se va a dar lo que se llama, así fue un concilio, la Reforma Protestante, después la Reforma Católica, que se va a dar a continuación con todo lo que promovía la fe católica en toda Europa, que estaba la Corona de Castilla, que era la vanguardia, estaba a la vanguardia como defendiendo su doctrina católica, tridentina, y en todos los reinos del Imperio Español esa era la única doctrina que había. Todos los otros reinados, y las otras provincias, en Alemania más que nada, el príncipe, si era protestante, toda la provincia era protestante. Si el príncipe era católico, toda la provincia era católica. Entonces habían dos doctrinas bien definidas, ¿no? O entraba un templo católico o un templo protestante. Pero cuando se da la reforma del Nuevo Ordo, en el año 1969, acá Monseñor Buschini, que era masón, está comprobado, porque son los textos que lo avalan y lo acreditan, y él presenta a su santidad el Papa Juan Pablo VI la nueva liturgia, en la cual viene a suplantar la liturgia tradicional de la Iglesia. El Beato Ordo, con el Concilio Vaticano II, nunca la suprimió ni la suspendió, simplemente que la dejó como una alternativa, ¿verdad? Entonces muchos sacerdotes en su parroquia prefirieron seguir con la liturgia tradicional o la celebraban como una alternativa, o algún obispo, como está el caso de Marcel Lefebvre, que se apartó definitivamente y conserva la doctrina de la Iglesia como doctrina, como liturgia verdadera, ¿verdad? Entonces no se pierde definitivamente, porque hubieron algunos obispos
y algunos presbíteros que continuaron celebrando la liturgia de la Iglesia, que ha sido de siempre, amparándose en la quo pro tempore, que le daba plena autoridad, porque esa constitución apostólica le daba plena libertad al sacerdote sin tener que pedir permiso a ningún obispo para celebrar la liturgia de la Iglesia, en la cual Cristo se ofrece al Padre por el pueblo que Él redimió con su sangre. Entonces, desde el nuevo orden lo que ofrece es que el cura reza por la liturgia, por la asamblea litúrgica, como se le llama, ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano II pasan 7 años, ¿no?, para consumar eso, ¿no? En aquel Concilio Vaticano II, el que había sido cardenal, el que había sido papa, el cardenal Siri, en el cónclave del año 58, tomó el nombre de Gregorio XVII, pero como estaba infiltrado dentro de la Iglesia, los servicios de inteligencia rusos intimidaron a Siri que renunciara o iba a tener las consecuencias. Entonces vuelven a entrar de vuelta a cónclave y había salido fumata blanca por unas cuantas horas, después cambia el color hasta que elige un nuevo cardenal conforme a como quería la masonería eclesiástica, como revela el libro del Apocalipsis, ¿no? La pantera que sale de la tierra, ¿no? O sea, del seno de la Iglesia, elige quería un cardenal que fuera progresista y pudiera ayornarse a la nueva realidad del mundo. Entonces, el Concilio Vaticano II no fue un concilio de dogma o un concilio que condenara a alguna herejía, alguna ideología, no. Simplemente que fue un concilio pastoralista en la cual renuncia a la enseñanza de la neoclástica de Santo Tomás de Aquino y abraza una nueva liturgia, una liturgia modernista en la cual la presentan algunos cardenales, como está el caso de Karl Rahner, de Henry Lubac, y otros teólogos protestantes que habían sido invitados, y otros patriarcas orientales que han sido invitados a ese concilio, lo cual no tiene nada que ver con la Iglesia, pero como era un concilio pastoral, entonces se abre el abanico y se invitan a otros personajes que no son propiamente católicos. Y acá está la gran diferencia, y acaso entonces cuando Siri es despojado de su ministerio petrino, que va a darle continuidad al legado del Papa difunto, Pío XII, entonces se suspende eso y el nuevo Papa asume una nueva pastoral, Juan XXIII, que asume como Papa, bueno, convoca un concilio y en ese concilio se van dando las nuevas novedades en las cuales la Iglesia se abre al mundo, se abren las puertas de la Iglesia para entrar aire fresco, pero ese aire fresco a la Iglesia le trajo un gran dolor de cabeza porque entran todas las teologías modernistas y toda la ideología de la mano con esta teología, ¿no? Y acá vienen todos los aberrinches de todos los curas modernistas, en la cual estaban las anchas, porque ya lo que había condenado el Papa San Pío X había quedado atrás, ¿no? Que el modernismo era la herejía, era el compendio de todas las herejías modernistas, ¿verdad? Entonces esto es lo que se va dando. Entonces cuando Guccini presenta esto para los que firma, engaña, pues se da cuenta y después lo manda como nuncio apostólico a Irán. Entonces lo despoja de su rango que tenía en Roma y allá muere olvidado en el tiempo, porque realmente ha hecho un grave daño a la Iglesia, ¿no? Entonces la Iglesia opta por una nueva liturgia. Así como pasó con los pulmones sobre el filioque, después viene la doctrina protestante y ahora viene la liturgia del nuevo orden, que no tiene nada que ver con lo que es la doctrina tradicional de la Iglesia, el tema la les orandi y la de credendi, ¿no? En la cual la Iglesia reza creyendo lo que realmente cree, ¿no? Reza en la práctica lo que ella cree. Y esto quería asociarlo con los temas de las dos esposas de Jacob. Si tanto se ha hablado de la semana 70, esto y aquello, uno puede ver y apreciar muy claramente sobre el contexto que se ha dado a lo largo de la historia
sobre cuando Jesús refiere a que al final de los tiempos Israel iba a volver de vuelta a Israel, ¿verdad? Después que ha sido expulsado en el año 70 por Vespasiano y el general Tito. Cuando después el Imperio Otomano es despojado y en la Primera Guerra Mundial Gran Bretaña y Francia se adueñan de Palestina. En la Segunda Guerra Mundial Inglaterra le entrega a la ONU esas tierras y la ONU declara Estado independiente a Israel y acá los judíos regresan. Ahí arranca el fin de los tiempos. En ese fin de los tiempos en la cual se van a dar unos grandes acontecimientos, en la cual se va a hacer eco el tema de cuando Jesús se refiere al regreso de los judíos, que sepa que el fin de los tiempos ya está cerca, ¿no? El Salmo 90 hace referencia sobre que una generación dura 70 años y la más robusta 80 años, ¿no? Y entonces esos 70 años que refiere el profeta Daniel, sobre la mitad de la semana va a ser suprimido el sacrificio perpetuo. Nosotros hemos visto que en el año 19, cuando el tema del sínodo de la Amazonía, que se introduce el culto a la Pachamama, este culto a la naturaleza, esta malta deidad del culto andino de la Amazonia, que el Papa de entonces, el pseudo Papa con todos sus cardenales, hace ese aberrinche en los jardines del Vaticano y lo introduce en la Basílica del Apóstol San Pedro. Bueno, ahí ya estaban los acontecimientos en la cual concluye la generación de los 70 y arranca la generación robusta, que va hasta el año 28. Esta es la generación de la Iglesia. Si Cristo murió un Viernes Santo, la Iglesia también tiene que morir. La Iglesia va a morir porque el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 675, hace referencia a que la Iglesia va a pasar por una última gran prueba, la prueba definitiva, en la cual la Iglesia va a sufrir persecución, en la cual la Iglesia, una vez que se aparezca públicamente el anticristo, él va a suprimir el culto del nuevo gordo. O sea, la iglesia va a quedar proscrita sobre la faz de la tierra y la única liturgia que va a quedar fue la liturgia de la iglesia en catacumbas, que ya estamos viendo catacumbas, ¿no? Una gran cantidad de cristianos ya, como los presbíteros no pueden salir a la misa tradicional de la iglesia porque las mismas autoridades de la jerarquía eclesiástica se lo prohíben por una berrinche del diablo, en la cual sabe que Cristo está ahí, en la liturgia sacra, que San Pío V la perpetuó como dogma y como doctrina y como liturgia de la Iglesia, verdadera y perenne. Esto es lo que el diablo está ensanchado en nuestro día. Entonces la gran mayoría de sacerdotes y la gran mayoría de obispos están yendo por este camino. En este camino ellos van caminando hacia el precipicio. ¿Por qué? Porque no se abren a la gracia de Dios, cual lo podía hacer libre, como dice el apóstol San Pablo. Entonces, en el año 15, cuando se dan las lunas de sangre, proviene el signo de la familia, en la cual el sábado Papa, la Amor y Leticia había promulgado, en la cual arremete contra la familia, en la cual los divorciados vueltos a casar pueden comulgar. Esto es algo que no es católico, nunca lo ha sido. Porque realmente cuando un hombre y una mujer se unen en el sacramento es para siempre y el hombre no lo puede separar. Entonces no puede venir una doctrina errónea a darle crédito a algo que está en pecado y la cual quien comulga su propia condenación, dice el apóstol San Pablo. Entonces, bueno, ese signo y el signo de la Amazonía va siendo determinante. Entonces, si en el año 13, del 13 al 19 pasan 7 años para que se aconteciera este acontecimiento del Jardín de los Vaticanos, y cuando Benito XVI, que era el verdadero Papa que ostenta el muro petino, él renunció a la administración del Vaticano como obispo de Roma y ostenta en su poder hasta la muerte el anillo del pescador, en la cual Cristo, que es el único título que le da al primado de los apóstoles, tú eres Pedro, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, porque ella tiene mi gracia, ¿no? La gracia del Espíritu Santo, cual la iglesia tiene la ostentada, por más que el demonio se ensañe contra ella, no van a poder.
Entonces, en este punto concreto, el que realmente ostenta el mundo petrino es Benito XVI, en la cual él, hasta que murió, él siempre conservó el mundo petrino, que muno es un término griego que no tiene traducción al latín, no tiene traducción al castellano. Entonces, claro, es un ministerio, es un servicio que presta el Papa a la Iglesia en cuanto hace de Cristo, mientras hace de vicario de Cristo, mientras el titular Cristo noblece en su parosía para hacerse cargo de su iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando muere Benito XVI, que murió en el año 22, ahora pasan 2 años y medio que estamos sin el mundo petrino. Entonces, para el próximo año, el año 26, hay unas cuantas profecías que pueden cubrirse en ese año. Pues, el anticristo va a aparecer un mes de junio, un 6 de un mes de junio. Y el próximo año se van a cumplir 3 años y medio sin el mundo petrino. Ahí puede ser que acontezca la mitad de la semana y ahí se puede dar estos acontecimientos, ¿verdad? También está en consonancia con la profecía del discípulo, el profeta mexicano, el cual a partir del año 16 arrancó los 10 años proféticos que concluyen en junio del año que viene. Así que estén atentos, porque acá, si estamos en la edad robusta de la iglesia, si retomamos el tema de las dos esposas de Jacob, Lía y Raquel. Entonces, cuando Jacob huye de su hermano, que Rebeca lo manda a la casa de su hermano Labán y que se refugia allí. Cuando Labán llega a la casa, Jacob llega a la casa de Labán, la primera que encuentra a Raquel en el pozo donde le dan de beber a las ovejas. Ahí le da un beso y Raquel le hace saber a su padre Labán que estaba el hijo de Rebeca. Jacob corre al encuentro y lleva a Jacob a su casa. Después de un mes, Labán le pide que le ponga un precio a su trabajo, porque no era costumbre que nadie trabajara gratis. Entonces, como Jacob se había enamorado de Raquel, le pide: te trabajaré 7 años por Raquel. Entonces acepta. Entonces trabaja 7 años y cuando se consuman los 7 años, Jacob le pide a Labán que le dé a Raquel. Y una semana de fiesta, y en la noche Labán engaña a Jacob y le da a la hermana mayor por esposa. Y Jacob se enoja mucho porque Jacob trabajó 7 años por Raquel, ¿no? Y Labán se justifica y le dice: no es costumbre en Mesopotamia que demos a la mayor por esposa. Trabajame 7 años y después te daré a la otra que sea tu esposa. Entonces, claro, esto, si uno une esos 7 años, con los 7 años, con el Real Concilio Vaticano II, se promulga la liturgia del nuevo orden, pasaron 7 años. Entonces, a la iglesia se le impone una liturgia que viene a ser lo de Lía, en lugar de Raquel, que los padres de la iglesia, según la Biblia de Stulbinger, Raquel representa a la iglesia y Lía representa a la sinagoga. Entonces, esto, cuando se ve engañado, bueno, acá entonces como que Cristo tuviera 2 esposas, una verdadera esposa, que en la liturgia que había promulgado San Pío V a perpetuidad, y el Concilio Vaticano II le mete una segunda liturgia que viene a ser como una amante. Y entonces esto es lo que hoy en día está el engaño y está la confusión, porque todo se está ahí trabajando de las ovejas. Entonces, ¿cuál era la oveja de Raquel y cuál era de Jacob y cuál era la oveja de Labán? Entonces la confusión. ¿Cuáles son el rebaño que pertenece a la liturgia tradicional y el rebaño que pertenece al nuevo orden? Que la gran mayoría, ¿verdad? Cuando se separan, que acá sí, cuando advierte acá que Jacob vuelve de vuelta, porque cuando huye, consagra en Betel, que significa casa de pan, y le consagra a Dios ese santuario. Y cuando huye de vuelta de Labán, vuelve de vuelta a Betel y ahí consagra su ministerio al Señor. Y en este contexto histórico estamos nosotros mezclados. Podemos ver y podemos apreciar en este momento en el cual vemos simplemente cuando dice que Raquel da a luz a su hijo menor, a Benjamín,
muere justo en el santuario de Betel, en la cual Jacob reconoce que realmente Dios está ahí, y Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Y Éfrata, donde muere Raquel, así lo dice el catecismo, que la iglesia tiene que morir como murió su esposo, y la que va a resucitar a la iglesia es Jesucristo el Señor. Su esposo va a resucitar a su esposa. Entonces cuando Raquel da a luz al pequeño, ella muere, y en ese hijo pequeño está el pequeño rebaño, en el cual el Señor refiere en el Evangelio de San Lucas. No recuerdo si es el capítulo 12, que ahí no teman un pequeño rebaño, porque el Padre ha querido darle el reino a ustedes. Entonces ahí estamos. Entonces entre Betel y Éfrata, ahí muere Raquel, y ahí es enterrada Raquel. Y Éfrata quiere decir tierra fértil. La fertilidad de los hijos de Dios, que son los que cumplen los mandamientos de Dios, viven en oración, viven en comunión de Dios, en la cual no necesitamos de la inteligencia artificial, porque eso contradice el don de Dios, el don de la sabiduría. Dios se manifiesta a través de sus fieles, a través de la gracia santificante. Y el servicio de la inteligencia artificial es una manipulación del diablo, de la ciencia, para hacer a los hombres prescindiendo de Dios. Y sin Dios el hombre no es nada, porque lo que realmente le da la gracia al hombre de mantenerse en presencia de Dios es el don de Dios que se nos dio en el día del bautismo. En el bautismo se nos dio una prenda de santidad, una prenda de vida eterna. Entonces el cristiano cultiva su fe a través de la oración y la vida de los sacramentos, obediencia a la palabra de Dios. Entonces estamos en la semana de la iglesia, en la cual Lía y Raquel, después ahí en el capítulo 29 dice, ¿qué tenemos que ver nosotros con nuestro Padre? Él nos ha tratado como extranjeras, nos ha engañado, vendido nuestros bienes. Mejor volvamos a Dios. Entonces cuando la religión judía, la religión cristiana se unan, cuando aparezca el anticristo en persona para gobernar el mundo, ahí tengamos presente que realmente ahí está la mitad de la semana de Daniel, y ahí arranca los 42 meses finales en los cuales el anticristo va a gobernar el mundo con un sistema comunista, en la cual va a implementar a suplantar a Cristo, va a hacerle pasar por Cristo, y va a perseguir cuerpo a cuerpo a los cristianos, porque él va a querer hacerse adorar como Cristo, cuando en realidad él es el anticristo, en lo cual los cristianos se van a dar cuenta que ese es el farsante, ese es lo que había anunciado el profeta Daniel, y en la cual ahí sí, ya oficialmente estamos en la mitad de la semana de Daniel, y ya los últimos 42 meses, en la cual la parucía de Cristo se va a hacer tangible y patente en los corazones de los que vamos a estar en las catacumbas, perseverando contra la acechanza del anticristo y sus secuaces. Por ahora, volver a la escritura, volver al magisterio de la iglesia y volver a la tradición de la iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebido.